Ok, jóvenes, bienvenidos a una nueva semana de trabajo. Recuerde que estamos en la unidad número 4 y en esta parte pues vamos a desarrollar la número 2, ¿verdad? No olvide que hay una agenda de trabajo y en la cual pues debemos de cumplir. Asimismo, le dejo una pequeña cita bíblica que está tomada de 1 Timoteo 4:4 y que dice: porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, ¿verdad? Todo pues lo que está en nuestro alrededor, todo lo que está presente en nuestro día a día, pues es parte de lo que nos da Dios día a día, ¿verdad? Y de esta manera entonces debemos de valorarlo y debemos de agradecer entonces en esa comunicación con Dios, que es a través de la oración, ¿verdad? Por todo aquello que nos da. Por las dificultades también hay que agradecer, porque las dificultades que se nos presentan pues es por algo, ¿verdad? Por un aprendizaje, por una lección, quizás por algo determinado, ¿verdad? Entonces debemos de agradecer, ¿sí?, a Dios por todo, ¿sí? De esta manera pues valorar y aprovechar el aprendizaje que cada una de estas enseñanzas nos dejan, ¿ok? Por otra parte, entonces los temas que vamos a desarrollar en esta semana son semejanza y diferencia entre átomos, isótopos e ion, las características de los átomos, ¿verdad? Y el origen de la tabla periódica. Primero hay que identificar, ¿verdad?, que un ion pues es la partícula que se forma cuando un átomo neutro o un grupo de átomos ganan o pierden uno o más electrones. Pero cuando ganan uno o pierden lo que es uno o más electrones, tienen también un nombre, ¿verdad? Cuando, fíjese bien, el átomo entonces pierde lo que es un electrón, ¿sí?, a ese se le denomina catión. Pero cuando este gana lo que es un electrón, a este se le denomina anión, ¿verdad? Lo repito nuevamente entonces: cuando pierde lo que es un electrón, ¿verdad?, a este se le denomina catión, y cuando gana pues se le denomina lo que es anión. Por otra parte, entonces los isótopos, fíjese bien, isos, la palabra isos viene de lo que es igual o significa igual, y topo lo que es lugar, es decir, en el mismo lugar. De esa manera entonces los isótopos, fíjese bien, son átomos de un mismo elemento, ¿verdad?, que tienen el mismo número atómico, ¿sí?, pero que su diferencia pues está en cuanto al número de neutrones. De tal manera entonces, para mencionar un ejemplo, puedo decir isótopos para lo que es el hidrógeno, ¿verdad?, que está el proteo, el deuterio, el tritio, y que su variante está en los neutrones, ¿verdad?, que en el proteo pues no hay, en el deuterio hay 1 y en el tritio hay 2, ¿verdad? Entonces el aumento es en los neutrones, los protones y los electrones, si ustedes observan, se mantienen a 1, ¿verdad? Lo mismo sucede para el carbono 12, 13 y 14, ¿ok? Por otra parte, las características de los átomos, fíjese bien, entre ellas vamos a encontrar el número atómico y el número másico, ¿sí? El número atómico está representado por la letra Z y el número másico está representado por la letra A. El número atómico es el número de protones que determina la identidad del átomo, ¿verdad? De esta manera entonces un elemento químico, fíjese bien esta parte de la imagen que nosotros podemos observar, está determinado por la X, ¿verdad? Y como tal lo dice, está representado por la Z. Entonces ese número está representado a una de las esquinas, ¿verdad?, de ese elemento químico. Luego el número másico es el resultado de la suma de los números de protones más el número de neutrones. Así, por ejemplo, para este elemento químico nosotros podemos decir que en su núcleo, fíjese bien, hay 11 protones y hay 12 neutrones, pero también en la corteza encontramos a 11 electrones. Como me está diciendo, ¿verdad?, que es la suma de los protones y los neutrones. Entonces de esta manera, fíjese bien, hacemos la suma de lo que serían 11 más 12, ¿verdad? Y eso me daría un total de lo que serían 23, ¿sí? 23. Entonces me está diciendo que el número másico en este dado caso es de 23, ¿verdad? Número másico está representado por letra A, número atómico que está representado por la letra Z. Por otra parte, debemos encontrar lo que es la masa atómica.
promedio, que esta se mide en UMA, ¿verdad? Y se define entonces como la masa promedio de los isótopos. Entonces en este caso está relacionado, ¿verdad?, con lo que es el isótopo, y que se calcula mediante el promedio ponderado porcentual, ¿verdad?, de los isótopos estables en un elemento. Entonces hay que considerar, y vuelvo a recalcar, que aquí es nada más en la masa atómica, que es un promedio ponderado, ¿verdad?, que se da en la masa de los isótopos, ¿sí? Y de otra manera, pues también conocer, ¿verdad?, que la masa atómica está medida en UMAS, ¿ok? Asimismo, hay un tema que habla acerca del origen de la tabla periódica, y pues en el origen de la tabla periódica recordemos que anteriormente mencionábamos, ¿verdad?, que pues al principio se pensaba que los elementos de toda materia se resumían únicamente al agua, tierra, fuego y aire, pero que luego pues los químicos allá en el del siglo XX pues encontraron entonces, ¿verdad?, la necesidad de lo que es ordenar los nuevos elementos descubiertos, porque durante el tiempo pues se fueron descubriendo. Así, por ejemplo, ¿verdad?, entonces la tabla periódica de los elementos es una forma de organizar los elementos químicos de acuerdo a sus propiedades físicas y químicas. Entonces, al hablar de la historia, fíjese bien, los elementos químicos de la tabla periódica, pues hacia el siglo XX se conocían nada más, 19, perdón, se conocían nada más lo que eran 23 elementos. Allá por el 63, perdón, allá por el siglo XIX, pues nada más se conocían lo que eran 63 elementos químicos, ¿verdad? Y pues cabe mencionar también de que lo que es algunas de sus propiedades físicas y químicas, fíjense bien, en su formación se presentaba lo que es en forma de listado, ¿verdad? Y también se vinculaba lo que era, ¿cómo se llama? Se vinculaba que permitieran pues la organización de la información en forma rigurosa, ¿verdad? De tal manera pues que el nitrógeno o el oxígeno son no metales, mientras que el cobre es un oro, es el oro y el oro, perdón, es decir, son metales, ¿verdad? Entonces se clasificaban acerca de metales o no metales, ¿verdad? Pero luego se dio cuenta pues que la clasificación era muy general. No es pues hasta después que en el año de 1829, fíjese bien, el científico de Bourdain descubrió entonces la primera triada, ¿verdad? Es decir, que ya se ordenaban en triadas o en octavas, ¿sí? Descubrió la primera triada este científico, y la cual estaba formada pues acerca de el calcio, el bario y el estroncio. Luego pues allá por la fecha de lo que son la fecha de 1871, ¿verdad?, que ya se había descubierto las triadas y octavas, viene el químico ruso Dmitri Mendeleev, y pues este señor, fíjense bien, este físico, pues propuso, ¿verdad?, una forma independiente, una nueva organización de los 63 elementos. Pero esta fíjese bien, ya fue llamada pues una tabla periódica, ¿verdad?, de los elementos químicos en ese entonces. Y Mendeleev pues lo que hizo fue organizar, ¿verdad?, en orden creciente de los pesos atómicos y los grupos en filas horizontales o conocidos como periodos, ¿verdad? Y pues las columnas verticales, que eran los grupos o conocidos también como familia. Luego pues se observó que todos los elementos, ¿verdad?, en un mismo grupo presentaban, ¿verdad?, lo que eran las propiedades químicas similares. Algo que destacaba entonces esta tabla periódica es que el señor Mendeleev dejó los espacios para algunos elementos químicos que aún no estaban descubiertos. Entonces era como que algo muy sorprendente, ¿verdad?, porque para aquella época, pues según la capacidad y los estudios que había hecho Mendeleev, faltaban pues varios elementos químicos por descubrirse, ¿ok? Entonces, jóvenes, hasta acá dejo, ¿verdad?, una breve generalidad después de lo que sería el origen de la tabla periódica, porque falta mucho pues por hablar acerca de ello.
y que lo vamos a detallar, ¿verdad? Lo vamos a detallar. Entonces, sin más pues que mencionarles, me voy a despedir de ustedes. No olvidar también el hecho de desarrollar la guía de trabajo que ya está en plataforma, ¿verdad? Y pues bendiciones para cada uno de ustedes.